La idea es iniciar, profesor, con una pregunta que seguro le encanta responder, que es ¿por qué las sociedades abiertas, las sociedades de libre mercado, las sociedades capitalistas, en definitiva, son quizás moralmente mejores o son más propias para la vida en comunidad que el socialismo como forma de organización política? Hoy tengo el gusto de presentar al profesor Miguel Anxo Bastos Bubeta, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Y, bueno, es un momento muy especial porque este fin de semana, aquí en la Universidad Francisco Marroquín, recibirá el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales. La idea de esta entrevista, de esta conversación entre nosotros y con ustedes, es conocer la vida del profesor, cómo ha sido su viaje académico, su viaje intelectual, hasta llegar a las ideas paleoconservadoras que defienden en la actualidad. Pero, como siempre, ya saben que en esta casa iniciamos con una pregunta sugerente y tal. El título de esta entrevista pues es un título que muchos de ustedes pues ya conocían por conferencias, etcétera, ¿no? La idea es iniciar, profesor, con una pregunta que seguro le encanta responder, que es ¿por qué las sociedades abiertas, las sociedades de libre mercado, las sociedades capitalistas, en definitiva, son quizás moralmente mejores o son más propias para la vida en comunidad que el socialismo como forma de organización política? ¿Qué cuenta del capitalismo? Bueno, malo. Bueno, en la pregunta tiene una trampa que con el tiempo veréis, pero ya empiezo a introducirla ahora. La trampa es que habla de que ¿por qué unas sociedades abiertas al mercado, querrá decir? Es que no sé exactamente si se refirió al mercado, pero es el mercado. O sea, no sé si lo dijo él, pero cuando dice abierta en algo de economía es el mercado. A sociedades socialistas. Primero, la trampa yo la veo en el sentido de que, a ver, no sé a quién se dirige. El problema de esto es que esto lo ve cualquiera y a lo mejor no sabe lo que es el socialismo. O sea, la pregunta que yo me planteo es, como él dice, ¿por qué las sociedades abiertas son mejores que el socialismo? Lo que está diciendo es que el socialismo es una sociedad cerrada al mercado. Yo no estoy seguro de que el socialismo sea una sociedad cerrada al mercado. Otra cosa es que el mercado cierre a las sociedades socialistas. ¿Entendéis a dónde voy? ¿Entendéis la trampa? Es que es una trampa muy mezquina. Es la trampa más mezquina del capitalismo. El capitalismo se abre a las sociedades que el capitalismo quiere. El capitalismo global, quiero decir. Las sociedades que no son los hijos predilectos del capitalismo, las encierra. Y sí, muchas son dictaduras, pero las cierran. Muchas no son dictaduras y se vuelven dictaduras por haberse cerrado, etc. Me refiero a que no es tan simple el mundo como para preguntar una cosa así. Es una pregunta demasiado simple que si entras en el juego de responderla, estás primero asumiendo que los preceptos por los cuales se realiza esa pregunta son ciertos. Es decir, que el socialismo es una sociedad que se cierra a ella, no que la cierran. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy bastante convencido de que hay sociedades que podrían aparecer socialistas, que podrían aparecer, ya digo, socialistas y no dictaduras, y que si en el momento en que les aparecieran, el capitalismo globalizado, por parte de, primeramente, del que ya conocéis, de un protagonista que ya conocéis y que no voy a mencionar, las cerrará a toda costa. ¿Por qué las cerrará a toda costa? Bueno, cerrar es lo mínimo que haría.
En general, lo que hacían era declararles la guerra abierta. Y hubo muchas de esas. ¿Pero por qué las cerraría o por qué les declararía la guerra abierta? Porque es un peligro que las sociedades del mundo puedan toparse con que una sociedad no capitalista puede funcionar. Y puede generar cierta libertad también. Puede funcionar, me refiero a que puede alcanzar una situación en la que los derechos humanos se cumplen más que en sociedades capitalistas. Que nunca pasó eso, que no sé qué, que el comunismo ruso... Bueno, primero, me estoy alargando porque aún no estoy dejando hablar, pero mira, fíjate, ya solo con la pregunta lo que digo. Personalmente, considero que si una persona junto a 10, 20 o incluso 40 o 50 personas se apropian de los bienes de un país y distribuyen, aunque sea inicialmente equitativamente a su población, ciertos beneficios que produce esa población para ellos, cierto porcentaje los distribuye entre esos pobladores, aunque sea equitativo la distribución de ese porcentaje a esa población, eso no hace de una sociedad un socialismo o un comunismo. Para mí eso implica que esa sociedad es un capitalismo en el que se han privatizado tantos poderes, se ha privatizado el país entero en esas 30 personas. Es una empresa. Ahí yo no veo comunismo ni socialismo. Eso es una de las cosas que a la gente le choca tanto cuando yo les comento que cuando hablan conmigo sobre el tema. Ahí, 30 personas, dictadores, bueno, el dictador y sus colegas, porque al final son colegas, han acaparado el poder, o sea, han monopolizado el mercado del país. Con una, eso sí, con una cediendo, siendo para ellos magnánimos, al ceder un porcentaje de ese beneficio para que la población que está produciendo para ellos pueda sobrevivir a un nivel. ¿A qué nivel o a qué otro nivel podían sobrevivir, por ejemplo, en la URSS, en la Unión Soviética? No puedo discutir porque no lo sé, porque no profundizo en esos temas. Pero hay que añadir que la época en la que la URSS se montó era una época era un horror de época. Era un horror. Y habían guerras en medio, y había una revolución a poderes, a estatus, a clases, no solo en Rusia. Entonces, el contexto es importante, porque no podemos tampoco decir, no se puede hacer de nuevo el experimento socialista o comunista, porque han fracasado en el pasado. Bueno, han fracasado en un contexto que espero que no se vuelva a repetir, porque en ese contexto fracasa todo, excepto el que tiene mayor mezquindad. Porque al final es lo que pasó. Al final, en una competencia, ¿quién es el que consigue el poder? ¿Quién es el que abarca más poder al final? Aunque te haya beneficiado a ti y a mí. Pues el que tiene mayor mezquindad, como para poder alcanzar ciertos estatus. Por ejemplo, por un ejemplito de nada, por ejemplo, con el hecho de contratar a nazis para generar la carrera espacial. Que eso sucedió así, tal cual. No hay ámbito de duda, ni me podéis contradecir. ¿Que fue positivo al final? Bueno, positivo o negativo, ¿para quién? Claro. Que ahora dependemos de la tecnología espacial y que sin haber contratado a nazis, a lo mejor, espera un momento, ahí cuando estás diciendo que como han contratado a nazis, pudieron llegar a una carrera espacial que nos ha proporcionado ahora unas herramientas para, etcétera, 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 incluso de, por ejemplo, ver si las llamadas solares nos van a afectar o no, o cualquier historia del cambio climático, etcétera. ¿Quién te dice a ti que si no se hubiese contratado a nazis, no hubiera habido carrera espacial? Estamos hablando con conjeturas cuando hablamos de la historia para no poder repetir, para no ir por este camino nunca más. Repetir no, o sea, efectivamente repetir no vamos a ver, no está nadie queriendo repetir ni genocidios, ni hambrunas, ni nada, pero sistemas políticos o ideológicos o sociales que no sean dictaduras, de un ámbito o con unas características, no podemos considerar no ir por esos caminos solo porque en el pasado, en otras circunstancias, pues hubo
fracasaron. O no podemos decir tampoco que contratar a nazis en el pasado fue positivo, porque ahora tenemos esto y sin haber contratado a nazis probablemente no se sabe. Eso es no, ni siquiera con probabilidad, ni con estudios de probabilidad, ni no hay simulaciones posibles para poder simular tierras en las que no haya sucedido ciertas cosas. Y bueno, creo que casi ya comenté todo el vídeo. Entonces es una pregunta, hay una palabra para decir eso. Es una pregunta con trampa. La apertura al capitalismo, si una sociedad se declara capitalista, pues el capitalismo dice, estás abierta a mí, pues vale. Si otra sociedad se declara socialista, pero quiere hacer comercio exterior, el capitalismo va a decir, no te dejo. O sea, lo mínimo que hace es cerrar esa sociedad. No quiere saber nada de esa sociedad. Y la pregunta que uno se plantea con eso es ¿por qué tienen tanto miedo? Porque, lógicamente, si tienen tanto miedo es porque lo que cierran, pues a lo mejor funciona. A lo mejor es más justo para la población. A lo mejor más justo para el planeta incluso. Más justo. Más justo para la población que vive en el planeta. A lo mejor produce un sistema de convivencia planetaria más eficaz y más justo. De hecho, al margen de esto, pues yo tengo la opinión personal de que vamos a ir por ahí sí o sí. Es decir, el capitalismo no funciona teniendo 8.000 millones de personas en un planeta tan pequeño como el nuestro. Y con todavía la imposibilidad de sacar recursos en otros planetas. Es decir, el capitalismo declaro que es totalmente insostenible. Y lo ha sido desde hace 50 años, 40 años, yo qué sé. Eso ya no me preocupa. Bueno, es preocupante, pero el caso es este. Es insostenible. Para la biosfera. Y lo curioso del asunto es que la gente oye biosfera y dice, para la biosfera. Para la biosfera es insostenible. Bueno, no pasa nada. Oye, tú estás dentro de la biosfera. Si es insostenible para esta biosfera en la que tú estás, lo primero que va a desaparecer eres tú. Yo. Porque somos los más dependientes realmente de esta biosfera. Una bacteria no es tan dependiente. No, hay muchísimas millones de especies de bacterias que no tienen ninguna dependencia con esta biosfera, que les vale cualquier otra. Que viene aquí un problema climático en plan nueva glaciación absoluta, la bola de nieve de Tierra 2, y esas bacterias sobreviven. Las que viven en nuestro estómago seguramente no, porque nosotros habremos muerto, pero hay muchas bacterias que sí, que sobreviven, que no les pasa nada a la biosfera, otras biosferas vendrán. Por eso, cuando hablo de esta biosfera, estoy hablando de la civilización humana. Si hablo de que algo es insostenible con la biosfera, lo primero que puede ser dentro de 100 años, 200, 300, 500, no sé, pero el periodo de la evolución de esa extinción será agónico. Quiere decir que la civilización humana está en peligro de desaparición en esos 500 años, o 200, o lo que fuere, con una agonía constante. Así que sí, en resumidas cuentas, el capitalismo no nos va a destrozar porque va a desaparecer. Porque si no desaparece porque nosotros lo queramos, el capitalismo tal como estamos ahora, que luego me digan, no, es que lo que hay ahora no es capitalismo. Bueno, primero, aclaraos, porque hasta ahora siempre habéis, los que defienden ahora que el capitalismo no es lo que hay ahora alrededor, son los que siempre dijeron que el capitalismo es lo que hay alrededor. Entonces, bueno, ponedle otro nombre. Si tenéis tanto problema con el nombre capitalismo, ponedle otro nombre, pero yo estoy muy cansado de oír, no, es que esto no era el sistema que nosotros queríamos. Ya, pero lo que no decís es que el sistema que vosotros queréis es, primero, inalcanzable, que sea cual sea, ese sistema es inalcanzable, y segundo, que al no ser alcanzable, admitís el sistema que hay. Es decir, que al fin y al cabo decís que está bien, que es esto lo que hay y tal. Pues lo que hay es pura insostenibilidad, desde todos los puntos de vista. Porque el sistema X, porque también ahí, entonces la pregunta tendría que ser cambiada, si esto, lo que hay alrededor nuestra, no es capitalismo, excepto en Norte Corea. Si esto que hay alrededor nuestra, lo que rige el mundo en realidad, si tú quieres ser abierto a otros países, tienes que asumir ese sistema. Si no se llama capitalismo, llamémosle X. Bueno, pues si el sistema X decían que estaba basado en el consumismo, pero es que ni siquiera el consumo
el capitalismo inicial, el sistema X inicialmente se decía que ¿no? Estaba basado en la producción y en el consumo de los productos. Bueno, pues ya se sabe que la tecnología, no tenemos suficiente tecnología como para hacer que ese sistema de consumo y producción constante, por el cual se basa el crecimiento, que llaman crecimiento, esa tecnología no está preparada para que sea sostenible todavía. Va muy rápida la tecnología, pero la aplicación de la tecnología a la sociedad va muy lenta. No está preparada, pero es que además, en el vicio del consumo y la producción, pues se han producido ya desde hace muchísimo tiempo, es decir, es casi previo al sistema consumo-producción. No es casi previo, pero apareció al mismo tiempo, podría decirse. Sucedió lo que denominamos especulación. Y especulación de precios de productos de todo tipo. Y con eso me refiero al dinero también. Es decir, el dinero es un producto. El dinero, aunque se use como moneda de cambio, tal cual, realmente es un producto. Se produce. Lo que pasa es que su producción tiene unas consecuencias determinadas porque ese producto, el dinero, sirve, o sea, se ha realizado para realizar los cambios del valor del producto que se produce. ¿Vale? Y con eso, ¿qué quiero decir? Que el precio, el valor de los productos se modifica a voluntad del que produce ese producto en el mundo. Hay un producto que se llama dólar y es el que produce, el que va a decir el valor de todas las monedas del planeta. Excepto las del norte, claro. Cambiando el valor de todas las monedas del planeta, cambias el valor de todos los productos del planeta. Y eso es la mayor insostenibilidad absoluta. La mayor de todas, quiero decir. Porque ahí ya se puede borrar si se quiere y se hace, todos los problemas que conllevan para el productor respecto a la competencia, por ejemplo. Y esto me lleva a hablar de algo que voy a comentar después cuando hable este señor, de que no hay, de que, de nuevo, la pregunta es una trampa, porque ¿abierto a qué? Cuando se refiere a que el capitalismo, que las sociedades abiertas tienen más eficacia que las sociedades que las cierran. Dicen cerradas, yo digo que las cierran, por lo cual ya es absurda la pregunta en sí. ¿Abierta a que especulen con los precios los valores de lo que ellos producen? Eso es control estatal, de nuevo. Eso es, hasta cierto punto de vista, está usando técnicas socialistas para el control de precios dentro del capitalismo. ¿Entendéis entonces por qué creo que no hay libre competencia en el mercado? No existe la libre competencia en el mercado, existirá dentro de un mercado pequeño, pero que ese mercado pequeño, como está en relación con el globo, con lo que pasa en el globo, al fin y al cabo se desvanece esa libre competencia. El país del que no voy a hablar, no está prohibido hablar de ese país, pero no lo voy a decir, lo voy a dejar que vosotros penséis y digáis, es ese, y que con ello pues entendáis que es cierto esto. Ese país está bajo control de determinadas empresas, megaempresas y megabancos, y van a dictaminarle de un modo u otro, lo hacen con mecanismos ilegales, o sea, los dos mecanismos, van a dictaminarle al país que ejecute ciertas actividades que hagan que sus empresas se encaminen a ganar más valor. Eso lo hacen todos los días y no solo con guerras en las que mueren 500.000 de iraquíes. Queda claro, ¿no? Lo hacen con todo tipo de procedimientos. Y luego lo venden, le dan la vuelta a la tortilla y dicen que este es el mercado, amigo. ¿Os acordáis de esa frase, no? Es el mercado, amigo. No es el mercado, es lo que dictaminen para su beneficio político. Bueno, sigamos. No es una frase muy rigurosa académicamente, es una expresión que uso para plantear el debate. Es por una cosa, porque yo no me gusta, no creo en la idea esa de que las posiciones medias